a empezar a hablar sobre el cráneo. En el cráneo vamos a hablar sobre la calvaria, que es o llamada calota, el hecho de que está cubriendo el encéfalo. Luego tenemos también a la base craneal y al esqueleto facial. Sobre esto no vamos a entrar ya que se aborda en otras clases. Pero bueno, vamos a enfocarnos a esquemas anatómicos en diagramas y les voy a poner también a un lado los esquemas radiológicos, que es la base de esta clase. Bueno, tenemos que el cráneo está compuesto por 22 huesos. La mayoría de ellos se articulan mediante suturas, que son articulaciones de tipo fibroso, ya que el hueso se hubo fusionado después del desarrollo embriológico, o bien las fontanelas se han encerrado ya a diferentes etapas de la madurez del cráneo fetal, del cráneo del bebé, perdón. Vamos a ver cómo estas suturas nos permiten que el cráneo esté firmemente adherido y nos sirva como una bóveda de protección para el encéfalo. Lo dividimos en neurocráneo, que son la calvaria y la base, que propiamente contienen al encéfalo, y también tenemos el viscerocráneo, que aparte de formar ser el esqueleto facial, también tiene las cavidades de los órganos de los sentidos. Y bueno, estos huesos del cráneo, los que son planos, se conforman por 3 capas, las cuales son la tabla externa, la tabla interna, que es la que ya está en contacto con las meninges, y profundo a este se encuentra la porción de hueso esponjoso, o también llamado diploe. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía computarizada en un corte axial en ventana de hueso. Es muy útil este estudio para valorar el cráneo. Bueno, hablando sobre la calvaria, tenemos una vista externa y una vista interna. Vamos a ver que en esta región estos están compuestos por el hueso frontal único, luego tenemos a los huesos parietales y al hueso occipital. Están articulados mediante suturas muy importantes como lo son la coronal, aquella que articula el hueso frontal con ambos huesos parietales, la sutura sagital, que articula ambos huesos parietales entre sí, y la intersección entre ambas suturas se conoce como brecma, ¿okay? Es donde se encontraba la fontanela anterior de forma romboidal, y de ahí viene el nombre de la sutura sagital. Luego tenemos a nivel posterior el hueso occipital, articulado con los huesos parietales a través de las suturas lambdoideas, y el punto donde se intersectan se conoce como lambda, por la similitud con la letra lambda del alfabeto griego. Luego tenemos en la vista interna, que es ya la que está en contacto directo con las capas meningias, con los vasos, con el encéfalo, y aquí vamos a tener surcos, fisuras, y vamos a tener depresiones que van a formar como un alojamiento para las mismas estructuras que les acabo de comentar. Tenemos también compuesto por el hueso frontal, parietales, occipital, y a nivel más anterior podemos ver cómo se encuentra una estructura llamada cresta frontal, que es uno de los sitios de inserción para la hoz del cerebro. Esta hoz se divide en 2 capas posteriormente y nos forma una estructura llamada el surco para el seno sagital superior. Más adelante ponemos una imagen de cómo se forman estas estructuras venosas. Bueno, tenemos también surcos que podemos ver aquí, son los surcos vasculares, y estos, antes de hacernos pensar en una fractura cuando vemos un ataque de cráneo o alguna radiografía, hay que recordar su recorrido anatómico y cómo son estructuras normales, ramos meningios medios en sus ramas anteriores, o bien tenemos en otras proyecciones de las ramas meningias anteriores y posteriores. Y otras estructuras que se encuentran lateral al surco del seno sagital superior son las granulaciones aracnoideas. Estos surcos o fositas aracnoideas son donde se están imprimiendo las granulaciones de Pacchioni a nivel de la región superior del encéfalo, un sitio donde se lleva a cabo la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Hablando sobre tomografías computarizadas, vamos a ver algunas estructuras, como lo son el brecma, el sitio donde se intersectan la sutura coronal y la sutura sagital. Vemos a los huesos parietales cómo se extienden en sentido posterior, y a nivel posterior cómo se articulan a través de la sutura lambdoidea con la pequeña porción del hueso occipital que alcanzamos a ver, y anterior a estos vemos el lambda. Hay que reconocer el trayecto de estos, su trayecto sinuoso, para no confundirlos con una fractura al momento de evaluar a un paciente con un trauma craneoencefálico, sobre todo cuando no hay un adecuado cierre aún de las suturas, sobre todo en los pediátricos, para no confundirlo con que haya una fractura y sobrediagnosticar. A un nivel más inferior vemos ya más longitud, mayor cantidad de estos huesos, del hueso frontal con la sutura coronal. Hay algunas porciones en donde se alcanza a ver más el diploe, por ejemplo aquí en esta zona que hay menos hueso compacto, y a nivel del terion, por ejemplo, que es donde ya podemos ver que hay más cantidad o mayor proporción de fracturas, sobre todo porque hay menos hueso. Bueno, y vemos la sutura lambdoidea a nivel posterior y se empieza a ver la protuberancia occipital interna. A nivel más inferior lo seguimos viendo, nada más que hay que ver cómo imaginarnos el cráneo, y al momento en que vamos haciendo un corte más inferior, reconocer cómo las suturas se van dirigiendo en sentido posterior debido a la conformación de los huesos. No todos los encontramos de manera plana. Así vamos siguiendo la sutura y no la confundimos con un trazo de fractura. Bueno, vamos a hablar sobre la base del cráneo, que es ya cuando entramos a un tema más complicado. A este le vamos a describir una cara externa y una cara interna. En la cara externa vamos a ver una gran cantidad de huesos. Si bien en la calota hablábamos de huesos planos articulados mediante suturas principalmente, ya cuando llegamos a la base vemos estructuras más irregulares. Pero bueno, básicamente vamos a hablar sobre en la porción externa, sobre los huesos maxilares, articulados posteriormente con los huesos palatinos, los cuales forman parte de las coanas. Luego posteriormente sobre el vómer, articulado lateralmente con las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. El esfenoide nos conforma estructuras muy importantes tanto en la cara interna como en la cara externa, ya que forma los límites entre las fosas craneales, y en esta zona también nos conforma agujeros a través de los cuales van a salir pares o ramas de los pares craneales, pero poco a poco lo vamos a ir explicando. Luego posteriormente vemos como hay porciones del hueso temporal articuladas anteriormente con el cigomático. En el hueso temporal vamos a hablar sobre las porciones escamosa, que está más lateral, las porciones petrosas, la porción de la mastoidea y la porción auditiva en una cara interna. Y posteriormente vemos cómo los huesos temporales se articulan con el hueso occipital, que nos forma una gran parte de la
de la estructura de la base del cráneo, si no es que la mayor en cuanto a la fosa craneal posterior. Bueno, vamos a ver algunas tomografías a diferentes cortes para reconocer estructuras importantes. Aquí lo más interesante es reconocer cómo hay diferentes huesos que o bien tienen un agujero para la salida de un nervio que ya está propiamente en el hueso, o que al momento de articularse con otro nos conforman tal agujero. Por ejemplo, el agujero yugular, que se encuentra entre el hueso temporal y el hueso occipital. Pero bueno, yéndonos de anterior a posterior, podemos ver como si hiciéramos cortes axiales en esta zona. También hay que ver cómo esta base del cráneo no está todo sobre el mismo nivel, está escalonado. ¿Okay? Hay otra imagen lateral donde les muestro esto. Pero bueno, vamos a reconocer anteriormente la lámina perpendicular del hueso etmoides, lateralmente el laberinto etmoidal y lateral a los senos maxilares. Luego, posteriormente, empezamos a ver el hueso esfenoides, y este tiene dos agujeros muy importantes que se alcanzan a ver tanto en la cara interna como en la externa. En este caso, en la cara externa, estamos hablando sobre el agujero oval y posteriormente el agujero espinoso. ¿Okay? Bueno, lateralmente, en esta porción también vemos cómo en la fosa mandibular se encuentra el cóndilo de la mandíbula. ¿Okay? Aquí extrajeron la mandíbula para poder ver propiamente el cráneo. Y bueno, medialmente vemos la región basilar del hueso occipital, alcanzamos a ver un poco el corte del seno esfenoidal que está justamente anterior en el cuerpo del esfenoides, y lateralmente a esta zona vemos este conducto que siempre nos preguntan en guardia cuando hay un trauma craneoencefálico si no se ve afectado, que es el conducto carotidio. En este caso hablamos sobre la porción horizontal del mismo, y justamente posterior a esto tenemos el peñasco del hueso temporal. ¿Okay? También el peñasco del hueso temporal vamos a tenerlo como un límite para las fosas craneal media y posterior. ¿Okay? Lateralmente vemos el conducto auditivo, y finalmente tenemos la región mastoidea con las células mastoideas en su interior, y posteriormente el hueso occipital para ver aquí a la fosa craneal posterior. Vemos un corte, este era un poquito más superior, nos vamos siguiendo más inferior, y ahora logramos ver una estructura que se proyecta inferiormente a partir del cuerpo del esfenoides, que son las apófisis pterigoides. Vemos su lámina medial, su lámina lateral, y como vimos en esta zona, estas conforman el límite lateral de las coanas, que se encuentra en este sitio, que es la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Luego, posteriormente, logramos ver la porción maxilar, empezamos a ver parte de los cóndilos occipitales, y lateralmente observamos a los conductos carotidios, ya propiamente en el hueso temporal, no como los veíamos ahorita en su porción horizontal. Bueno, y lo demás es lo mismo, la región mastoidea, que se va extendiendo un poquito cada vez más medial, debido a la proyección que tiene la misma inferomedialmente. Por último, tenemos en esta cara externa una vista más inferior, donde logramos ver ya las apófisis alveolares del hueso maxilar, vemos el hueso vomer, las ramas mandibulares, que en el dibujo no fueron pintadas, y finalmente a nivel posterior vemos los cóndilos occipitales y se observa el agujero magno. Bueno, hablando sobre la cara interna, que también nos compete mucho explicarla, sobre todo cuando hablamos sobre traumas craneoencefálicos o sobre diseminación de infecciones, vamos a dividir la base del cráneo en una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior la tenemos como un límite, la porción donde la escama del hueso frontal se continúa con la porción orbitaria del mismo, justamente donde forma una porción horizontal. Por lo tanto, esta porción orbitaria, en la fosa craneal anterior, va a haber una pequeña línea de hueso entre la fosa y la cavidad orbitaria. ¿Okay? Estas comunicaciones son importantes por lo de las infecciones que les digo. Luego, entonces, la fosa craneal está limitada anteriormente por esta zona de transición entre ambas porciones del hueso frontal, y posteriormente se limita por esta zona llamada surco prequiasmático, en la región más central, y lateralmente se extiende por el ala menor del hueso esfenoides. ¿Okay? Entonces, la fosa craneal anterior tiene tres huesos. Tiene el hueso frontal, el hueso etmoides, muy delgado también, y el hueso esfenoides. ¿Okay? Y esta se va a comunicar inferiormente con la cavidad orbitaria, y también a través de la lámina cribosa del hueso etmoides se comunica hacia la cavidad nasal, dado la entrada de las raicillas olfatorias del primer par craneal. Y aparte hay unos agujeros llamados ciegos que se encuentran en esta zona, que antes comunicaban venas fetales hacia el encéfalo. Luego tenemos a la fosa craneal media. Esta tiene una configuración oval. La misma se extiende desde el surco prequiasmático centralmente, del ala menor del esfenoides, hacia la región posterior. Se delimita por la lámina cuadrilátera o el tubérculo de la silla, y nos dirigimos posterolateralmente a través de una región elevada, por así decirlo, en el peñasco del temporal, imaginando que este tiene una forma triangular, un peñasco. En el borde más superior es donde nos va a delimitar la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, y ya nos tenemos hacia el temporal. Esta fosa craneal media comunica con muchas zonas, comunica con el oído, comunica con la órbita, comunica con la fosa infratemporal, ¿okay? Con la fosa pterigopalatina. Entonces vamos a tener que es un sitio de diseminación tanto maligna como infecciosa muy importante. En esta zona tenemos el ala mayor del esfenoides, el cuerpo, la silla turca, conformada por la porción más anterior, el tubérculo de la silla, el dorso de la silla, la fosa hipofisiaria, donde está la glándula hipófisis, y lateralmente este surco hipofisiario, donde se encuentran el seno cavernoso y las porciones cavernosas de la arteria carótida interna, aparte que es un sitio por el que transcurren los pares craneales, lateralmente a esta zona. Al momento en que tenemos el ala mayor del esfenoides aquí, vemos como hay un espacio en semiluna, donde se encuentran 4 orificios a través de los cuales esta fosa comunica con los sitios ya mencionados. De anterior a posterior tenemos a la fisura orbitaria superior, por donde pasan pares craneales para los músculos extraoculares y también para la sensibilidad de
la región facial. Y también tenemos al agujero redondo. Este agujero redondo nos comunica hacia la fosa pterigo-palatina a través del paso del nervio maxilar. El agujero oval comunica hacia la fosa infratemporal con el paso del nervio mandibular. Y en la porción más posterior de esta semiluna tenemos al agujero espinoso, por donde transcurre la arteria meningia media desde la fosa infratemporal hacia la región intracraneal. De hecho, podemos ver cómo al entrar a la arteria rápidamente nos forman los surcos vasculares meningios. Bueno, también otra parte de esta fosa craneal media es la porción escamosa del hueso temporal, la porción petrosa en su borde antero-inferior, y tenemos también el tegmen timpani, que inferiormente forma el techo de la cavidad timpánica. Una región de hueso muy delgada también, que al momento que hay un trauma puede hacer que el paciente tenga otorragia, que es un signo de que hay una fractura de la fosa craneal media, y lateralmente también parte del hueso parietal. Esto es en cuanto a la fosa craneal media. También tenemos una pequeña zona del conducto carotidio que se visualiza mejor por la cara externa. Como sabemos, el trayecto de la carótida forma un sifón carotidio, por eso el agujero se ve mejor desde la externa que de la interna. Y bueno, tenemos ciertos surcos como son los petrosos mayor y menor que van a trasladar nervios menores. Luego tenemos a nivel de la fosa craneal posterior es la misma división anterior, que es la porción más superior del peñasco, y posteriormente se extiende hacia la protuberancia occipital interna. Y bueno, lo que les quería mostrar en esta imagen era el escalonamiento de todas las fosas, de manera que lo que ven aquí no es que esté en el mismo nivel. La fosa craneal anterior quedaría como lo más superior, luego sigue la media, y por último la mayor de ellas, la posterior, es la que queda más inferior. Esto hace que al momento en que tenemos el encéfalo, el tallo encefálico, pues este ya va a proyectarse en sentido inferior hacia el agujero magno para continuarse como médula, o bien de la médula continuarse a bulbo. Y como orificios importantes en la fosa craneal posterior tenemos al agujero magno, al agujero yugular entre el temporal y el occipital, como les había comentado, los orificios condilios y los surcos para los senos venosos. Tenemos para el seno transverso, para el seno sigmoideo, y como este se continúa hacia el agujero yugular. Ya conociendo estos esquemas anatómicos, es más fácil compararlos o emparejarlos con una tomografía computarizada e ir reconociendo las estructuras óseas que estamos viendo al momento de interpretar un estudio. Aquí les pongo un corte sagital de una tomografía en ventana de hueso. Vemos en la línea media la apófisis crista gali, en la fosa craneal anterior. Sabemos que se extiende hacia el surco prequiasmático, por lo tanto la fosa craneal anterior llega hasta esta zona. Si hiciéramos un corte más parasagital, veríamos justamente cómo la fosa se encuentra superior a la cavidad orbitaria. Luego tenemos la fosa craneal media hacia el peñasco y a partir de ahí a la fosa craneal posterior. Bueno, aquí reconocemos como estructura más típica la silla turca. Ahora hacemos cortes axiales en ventana ósea para visualizar las fosas craneales de anterior a posterior, la fosa craneal anterior. Vean cómo es una delgada lámina ósea. Si ustedes observan un estudio de TAC, los cortes son finos, sin embargo rápidamente pasamos de ver el techo orbitario a empezar a ver el globo ocular en sí. Luego la fosa craneal media, vemos aquí las apófisis clinoides anteriores, se extienden justamente posterior al surco prequiasmático, ya con esto yo identifico que esto es la fosa craneal anterior. Luego la media, el peñasco, hacemos una línea imaginaria justo en la línea media, y aquí ya sabemos que se encuentra la fosa posterior. Hasta nos empieza la configuración característica del cerebelo, que es lo que va a estar alojando esta fosa. Vemos un corte un poquito más inferior, como les decía, se ve el globo ocular, el nervio, los músculos extraoculares, media lateral, y ya vemos también la fosa craneal media, el cóndilo mandibular, y posteriormente parte de la fosa craneal donde va a estar alojado el cerebelo y el tallo encefálico. Básicamente es muy parecido porque podemos pasar desde la cara interna a la externa en un estudio de TAC, pero para esto tenemos que reconocerlo primero en los esquemas. Ya reconociendo lo normal, también tenemos que reconocer las variantes. En cuanto a las variantes del cráneo, también al reconocerlas vamos a saber que son lesiones llamadas así como leave me alone. No hay que pensar que son, no sé, una trombosis del seno en el caso de la patología que hablaremos de la imagen que veremos enseguida, o que se trate de alguna fractura. De las más comunes son los surcos vasculares, venas emisarias, adelgazamiento del hueso parietal, procesos clinoideos con mayor aireación, suturas accesorias o bien las granulaciones aracnoideas. Aquí está una tomografía, vemos que las granulaciones aracnoideas, como les decía hace un poco de tiempo, son proyecciones de vellosidades aracnoideas hacia los senos durales, de manera que el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo va a pasar a través de las mismas hacia los espacios de los senos venosos para lograr su reabsorción. Van a hacer un adelgazamiento o sí, o sea, como si estuviera afectada la tabla interna, pero realmente no hay pérdida de esta zona, simplemente van a estarse extendiendo y se encuentran sobre todo en las regiones del seno sagital superior, los senos transversos, y se encuentran en las zonas parasagitales. ¿Cómo vamos a distinguirlo como algo normal? Pues porque su densidad va a ser similar a la del líquido cefalorraquídeo en el caso del TAC, y en el caso de la resonancia va a ser de la misma intensidad del mismo, o sea, va a ser hiperintenso en el caso de esta secuencia en T2. Tenemos también los surcos vasculares, ya se los había mencionado. En el caso de cuando son en la tabla interna, se trata de arterias meningias, y cuando los vemos en la tabla externa, se trata de los vasos temporales superficiales. Aquí se ve muy pequeño, pero es un pequeño surco meningio en la tabla interna, en la tomografía. Otra variante es el adelgazamiento parietal. Ocurre sobre todo en las porciones más superiores del mismo y siempre es de forma oval o elongada. Hay otra variante que son los agujeros parietales. Estos son unos agujeros parietales gigantes. Normalmente son más pequeños, en el 60-70% de la población,
debido a que hay una variante en la osificación normal de estos huesos. Sin embargo, ya cuando son gigantes, algunos autores sugieren que se revise la vasculatura o estructuras profundas debido a que sea relacionada con anomalías corticales o venosas. Pero cuando son más pequeñitos son normales, permiten el paso de venas emisarias.